Sin miedo al éxito es un podcast donde expertos de renombre en distintas áreas compartirán su conocimiento, arte y experiencias, brindándoles herramientas prácticas, consejos útiles y entrevistas inspiradoras. Si aspiras a avanzar en tus proyectos, mejorando en tu bienestar o simplemente a hacer y aprender algo nuevo, estás en el lugar adecuado. Suscríbanse a nuestro canal de YouTube y sean personas de éxito. Gracias por ser parte de esta aventura. Bienvenidos. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos nuevamente a su programa Miedo al Éxito. En esta, su emisora, la 107.7 FM de Estéreo Universidad. Y como todas las semanas, siempre tenemos un invitado de lujo hablando sobre diferentes temas. La semana pasada estuvimos hablando sobre la escritura, sobre escritores, sobre el karaoke literario. Y hoy tenemos un invitado que nos va a hablar sobre algo tan importante, sumamente importante, que se requiere en las empresas. La palabra liderazgo. Y de la mano de nuestro amigo Daniel Castel, con el tema Potencia tu liderazgo con Daniel Castel, le damos la bienvenida. ¿Cómo estás, Daniel? ¿Cómo te ha ido? ¿Cómo estás, Simón? Bastante bien. Muchas gracias por la oportunidad, ¿no? Y participar en este espacio. Estamos súper contentos que estés con nosotros hablando de algo tan importante, Daniel, que es lo que tenemos siempre en las empresas que mejorar. Y muchos de los efectos que pasan por el tema de la alta empresa de repente no se dan cuenta que lo que está fallando es la cabeza y no el cuerpo. Tenemos aquí a nuestro amigo Daniel que nos habla, primero que todo nos habla un poco de liderazgo porque queremos saber cómo potenciar tu liderazgo, ¿no? Y aparte de eso, quiero que nos hable sobre los libros que estás proyectando aquí para la audiencia de la 107.7 FM de la Universidad y por mi canal de YouTube. Así que quiero darte la bienvenida. Y quiero que me digan quién es Daniel Castel. Quiero que me digan un poquito quién es Daniel Castel para que nuestros oyentes de la 107.7 FM y de YouTube puedan saber un poquito de quién es. Cuéntanos. Bueno, Simón, yo más de quién soy, te voy a compartir de qué me desempeño. Me desempeño como coach y mentor de liderazgo y yo me dedico a ayudar a las empresas a potenciar la influencia de sus líderes de una forma que generen cambios positivos en sus equipos y que se eleve el nivel de liderazgo corporativo. Básicamente eso es lo que hago y eso lo hago de diferentes formas, a través de procesos de coaching y mentoring con los líderes ejecutivos, también con los líderes emergentes y de mandos medios, también con capacitaciones interactivas y reflexivas y también a nivel de conferencias. Bueno, y desde el año 2019 a la fecha he publicado ya 3 libros que tienen que ver con el liderazgo y el desarrollo personal. El primero es Donde existe un deseo, existe un camino, que sale en el 2019. En el 2021 sale Trasciende, principios de vida y liderazgo que impactan. Y ahora en el 2024, octubre de 2024, sale Autorresponsabilidad, un enfoque disruptivo para el éxito en el liderazgo personal y corporativo. Cuando hablamos de estos elementos de tus libros, Daniel, ¿qué es lo que más te inspiró en cada uno de ellos? Porque tú tienes que ver una problemática que hay en el país, me imagino, viendo la tendencia de mercado y los componentes que se facilitan y los que te mejoran dentro de las empresas. ¿Cuáles han sido esos ingredientes que tú has tratado de incluir dentro de tus libros? Porque es importante reconocer eso. Una de las cosas que a mí me ha motivado para esto, tiene que ver con, yo vengo de 24 años de experiencia en la banca, en donde aproximadamente 17 fueron en posiciones de liderazgo, y ves, como quien dice, el síntoma principal es el tema del liderazgo. Pero una de las cosas que yo veo mucho y en la actualidad es que el liderazgo se ha proyectado meramente corporativo. Pero cuando proyectas el liderazgo meramente corporativo, se convierte en un tema transaccional
más que transformacional, más que relacional. Entonces, los libros que saco, que he sacado, tienen que ver con la transformación de un individuo para la mejora de la sociedad, para la mejora de los ambientes públicos, para la mejora de los ambientes privados, para la mejora inclusive de los ambientes familiares, porque debemos ver el liderazgo como el fundamento y la base de todo, que todo se sostiene, progresa o no progresa a través del liderazgo. Y es hora de que empecemos a ver, repito, el liderazgo no como un tema transaccional, como un tema corporativo, porque es mucho más que un título. El liderazgo realmente es un oficio, y dentro del oficio hay una cantidad de cosas que se deben resolver. Pero si lo veo solamente como un título, entonces es algo que es como un saco que me coloco cuando llego a la oficina y me lo quito cuando salgo, y no aplico los conceptos básicos y principales del liderazgo a los aspectos fundamentales de mi vida. Háblese relaciones, háblese salud, háblese finanzas, háblese crecimiento personal. Entonces divido al ser humano en dos, pero el liderazgo debe ser integral. Y al entender esto, producto de mi experiencia, producto de formar parte de grupos muy especiales en temas de liderazgo a nivel internacional, me ayudaron a ver de manera más profunda la problemática en temas de liderazgo, y fue mi inspiración para poder no solamente sacar los libros, sino para poder trabajar a nivel corporativo con las empresas para, repito, elevar el nivel de liderazgo corporativo. Bien, si lo vemos desde esa perspectiva, Daniel, lo que me estás comentando, ¿cuál sería la clave para que las empresas puedan relacionar ese componente que tú dices, ¿no? El liderazgo corporativo. ¿Cuáles serían los componentes? Porque estamos hablando sobre tus libros y lo que tú tienes de experiencia en la banca y tú pudiste liderizar. Pero ¿cuál ha sido el mayor reto que has tenido tú al momento de liderizar equipos? ¿Cuál ha sido el mayor reto? El mayor reto. Mira, el mayor desafío que yo he tenido, que tuve en el tema de liderizar equipos, fue la adaptación al cambio. Era entender que no podía ser sabio en mi propio entendimiento. Era entender que debía tener una visión compartida y que debía adaptarme no solamente a los tiempos, sino al personal, a las generaciones. Era entender que el liderazgo es un proceso que no es estable, y eso se logra a través del conocimiento de la evolución del liderazgo. El liderazgo inicialmente era conocido como un liderazgo de fuerza, un liderazgo de autoridad. Luego empezó a transicionar, y esto ocurrió con la era industrial, a un liderazgo de coeficiente intelectual. Pero eso no ha alcanzado. Y que se ha solicitado aún más en estos tiempos ha sido un liderazgo de conexión, un liderazgo de lo que se le conoce del corazón, que tiene que ver con la inteligencia emocional. Y eso fue uno de los mayores desafíos, como que entender qué era lo que estaba ocurriendo, dónde tenía que yo crecer, donde tenía que aportar mucho más, donde tenía que entender que debía ser vulnerable. Y eso requiere nuevos aprendizajes. Y mucho de esto ocurre, Simón, ¿por qué? Porque las personas son colocadas en posiciones de liderazgo por su buen desempeño, pero no son capacitadas en posiciones de liderazgo. Es más, hay una estadística muy interesante que nos indica que aproximadamente el 20% de las empresas a nivel mundial tienen programas de desarrollo para líderes. Y las otras empresas que no lo tienen, muchas veces ocurre porque no ven esto como un aspecto fundamental, porque el enfoque mayoritario está en los revenues, está en las ganancias, y no importa cómo se logren las ganancias, lo que queremos es que se obtengan más ganancias. Por hoy en día sí, el tema del logro de las metas es fundamental. Eso para mí es el punto fundamental. Sin embargo, es cómo se alcanzan esas metas, cómo se logran esas metas, cómo trabajamos en la cohesión de equipo, cómo trabajamos en inspirar, en motivar un equipo, cómo trabajamos en desarrollar a las personas dentro de nuestros equipos, cómo trabajamos en aprender a delegar de manera más efectiva. Entonces, cuando traemos todo esto a unión, podemos entender dónde están los desafíos de manera general a nivel de liderazgo. Excelente información que nos estás dando. Ahora, viendo la dinámica de lo que estás mencionando sobre el liderazgo y mencionando que muchas de las personas que son contratadas en las empresas se ve mucho lo que es la meritocracia
cualitativa. O sea, la persona tiene títulos, tiene su experiencia, pero ¿por qué no encajan con las personas y de repente hay desmotivación en los empleados, hay mucha rotación? Entonces la persona dice, pero ¿qué está pasando si la persona que tenemos en el puesto es por meritocracia, se lo merece y tiene experiencia? Pero cuando está esa persona en plena acción, en el rush de trabajar y manejar el estrés y tener la inteligencia emocional, se rompe todo, el eslabón rompe. Entonces, ¿cómo poder integrar eso? Porque mucha gente que no está escuchando ahorita dirá, pero si mi jefe tiene como 10 títulos, pero es un malcriado, le grita a los empleados, no trata bien a la gente, es emotivo, expulsivo, explosivo. Entonces, ¿cómo poder manejar eso? ¿Cómo dentro de tus libros tú generas este componente para que las personas puedan controlar eso? Es importantísimo eso. Mira, Simón, esto tiene que ver con que las habilidades de liderazgo son totalmente diferentes a las habilidades de gerenciar, a las habilidades de administrar, que tiene que ver, a ver, tiene todos los títulos, tiene toda la capacidad para administrar recursos, para la administración de proyectos, la administración de tiempo, para inclusive la administración del personal, pero las habilidades de liderazgo que tienen que ver con comunicación efectiva, que tienen que ver con desarrollar el talento del personal, que tienen que ver con liderar desde el talento, que tienen que ver con inspirar al personal, que tienen que ver con esta conexión, son totalmente diferentes, son dos mundos totalmente diferentes. Un buen líder debe desarrollar buenas habilidades gerenciales. Es necesario, y un buen gerente debe desarrollar buenas habilidades de liderazgo. Si lo coloco por separado, que es mucho de lo que está ocurriendo, sigo causando ese efecto. Y es por eso que estos son temas que abarco en cada uno de mis libros, porque lo que se requiere aquí es la transformación del ser humano, la forma de pensar, la forma de actuar, la forma de operar, levantarse preguntas de cara a ¿dónde debo yo mejorar? Reflexionar de manera diaria para entender cómo puedo yo convertirme en un mejor líder. Esto sin desmeritar lo que hago a nivel gerencial. Y bien lo mencionas, acabamos de colocar a esta persona por meritocracia. La persona tiene todo lo requerido para ocupar este puesto. Perfecto, pero al mismo tiempo también se debe acompañar a la persona no solamente en procesos de capacitación de liderazgo, sino también en procesos de coaching y de mentoring, que esto garantiza que todo el tema de capacitación en liderazgo quede plantado en la persona y no que sea un one shot. Bueno, se le dio la capacitación y ya terminó. No, debemos seguir con procesos de coaching, con procesos de mentoring, con masterclass para el grupo de líderes, con a lo que me gusta decirle, yo capacitarme también, instruir en la mente de las personas que también deben capacitarse constantemente. Es más, 86% de los líderes más eficientes, y esto es según el Harvard Business Review, dedican en su tiempo de capacitación de liderazgo aproximadamente 5 horas a la semana. Pero cuando le preguntas a los líderes corporativos, ¿cuánto tiempo ocupas tú en tu conocimiento continuo, en tu capacitación continua? Te sorprenderías. ¿Cuántos te dicen, bueno, no ocupo ni 1 hora a la semana? Y mi gran pregunta es, a ver, si yo estoy desempeñando una función tan importante como liderazgo, ¿cómo no me capacito en eso? Y es porque esto no ha sido instaurado en las mentes de las personas que están en una posición de liderazgo y no se ha entendido el liderazgo no solamente como un rol, sino que es mucho más que un rol, es un oficio. Y esto implica que yo debo trabajar en mi autoconocimiento y eso solamente es responsabilidad mía. Bien, atinado el comentario que acabas de hacer, y del libro que tienes de autorresponsabilidad. Mencionas mucho este tema de lo que es el enfoque disruptivo. Cuando hablamos de disruptivo, quiero que me digas cómo lo combinas con lo que es el liderazgo. ¿Qué mencionas? Yo tengo aquí un poquito de información tuya, ¿no? Me tomé la libertad de... Correcto. Un poquito y hablas sobre que puedes aplicar la autorresponsabilidad de manera innovadora, inspirando cambios, motivando a quienes te rodean. Ahora,
¿Cómo yo puedo hacer? Mucha gente, porque esto es bien interesante. ¿Cómo yo puedo hacer de ser un mal líder a cambiar a ser un buen líder sin que lo vean como que ahora la gente quiere cambiar y antes era mal? Porque eso puede pasar. Hay una persona que empezó a leer tus libros, empezó a trabajar un poquito más en su yo interior, pero requiere esa capacidad de poder integrarse nuevamente a su equipo. ¿Cómo poder hacer para que esto funcione? Es la pregunta que yo podría hacer. Otro punto también que veo aquí que habla sobre la transformación de tu camino hacia el éxito. Redefine tu enfoque de liderazgo y desbloquea nuevos niveles de influencia y éxitos en tu carrera y en tu vida. Entonces, ese es otro punto que también quisiera que me pudiera aclarar dentro de lo que es la entrevista. Y importante poder entender los puntos de esta entrevista. Bien, estamos bien, no te preocupes. Gracias, hubo un bajón de luz por acá, tuvimos un pequeño bajón. Nada, no te preocupes, que mientras que tú estabas ahí, que se te un momentito y estaba hablando sobre este tema. Te preguntaba sobre el enfoque disruptivo y cómo una persona que trabajaba mal como líder empezó a autocapacitarse, a leer tus libros, a prepararse y a querer hacer el cambio. Pero tengo el mismo personal que no está bien antes. ¿Cómo puedo integrar para que esa persona no sienta ese push tan rápido, ese cambio tan brusco y se pueda integrar realmente al camino correcto de liderazgo? Es importante eso. ¿Cómo podríamos nosotros integrarnos con esa persona? Mira, autor, en ese sentido, cuando hablo de un enfoque disruptivo, me gusta colocar esta analogía y es empezar a vivir en una casa con más espejos y menos ventanas. Eso implica que si yo quiero hacer una transformación en el liderazgo de mi equipo, en el liderazgo corporativo, en las personas de mi equipo, yo debo ser la primera transformación. Y mira, Simón, y esto ocurre porque las personas abren los ojos a lo que ven y cierran los oídos a lo que dices. Entonces esto implica que yo debo liderar con el ejemplo. Y eso es lo que realmente inspira a las personas. Y yo empiezo a desarrollar un interés genuino por las personas. Eso sí, controlando lo que yo pueda controlar. Y eso es el enfoque de autorresponsabilidad. Ese es el enfoque de yo trabajar en lo que yo pueda controlar y no culpar al entorno, no culpar a la empresa, no culpar a los jefes, no culpar al clima, no culpar al país, no culpar al gobierno y decir, de esta situación, ¿qué yo puedo controlar? De esta situación, ¿en qué yo tengo que trabajar? De esta situación, ¿qué más yo puedo hacer? Mira, el expresidente Kennedy tenía una frase que para mí ha sido muy transformadora y no es lo que tu país puede hacer por ti, sino qué es lo que tú puedes hacer por tu país. Y eso implica que tú colocarte siempre en la posición, ¿qué más yo puedo hacer? ¿Qué más puedo hacer? ¿Dónde tengo que crecer? ¿Qué hice bien? ¿Qué hice mal? ¿Qué tengo que empezar a hacer? ¿Qué tengo que empezar a hacer? ¿Qué puedo hacer diferente? ¿Qué tengo que continuar haciendo? Y cuando empiezas y tomas todo eso, es un enfoque totalmente disruptivo, porque ya no se trata de mi equipo, se trata de mí. Ya no se trata de lo que no hicieron bien, se trata de cómo yo puedo aportarles a ese desarrollo. Y entras en un proceso de liderazgo de servicio. Esto no garantiza que todas las personas van a cumplir con los objetivos. Esto no lo garantiza que todas las personas van a ser transformadas, pero sí te coloca en una mejor posición para tu transformación y para tu desarrollo como ser humano. Y en la medida que comparto de liderazgo con personas con mucho mayor conocimiento, con mucha mayor experiencia, puedo percatarme que cada vez se hace más sencillo. Y se reduce a ¿qué puedo hacer yo para mejorar como ser humano? ¿Qué puedo hacer yo para mejorar como persona? Y eso implica mi aumento, mi crecimiento como líder. Y las cosas en mi vida van a ir mejorando. Y empiezo a entender, no es que hay mal liderazgo o buen liderazgo. Ciertamente hay un liderazgo en el cual yo debo seguir aprendiendo, tengo que seguir creciendo y tengo que seguir mejorando. Pero el liderazgo en sí, Simón, no implica una palabra negativa, porque el liderazgo tiene que ver con la capacidad de poder guiar a un grupo de personas, a una persona, hacia un objetivo en común, pero a través de la inspiración y de la influencia. Y la influencia tiene que ver con la capacidad
de hacer que una persona cambie la forma de pensar y la forma de actuar, pero que beneficie a esa persona. Pero cuando yo busco mis beneficios es manipulación. Y lo que ha ocurrido es que por mucho tiempo se le ha llamado liderazgo algo que es puramente manipulación, ¿verdad? Y cuando entiendo este concepto digo, espérate, ¿esto que estoy queriendo lograr me beneficia a mí o es para el beneficio en conjunto de las personas que están bajo mi cargo, de mi empresa, de mi país o de la sociedad? No puedo pasar por alto lo que están hablando y correlacionarlo con el presidente actual de Estados Unidos, Donald Trump. Estaba escuchándote y viendo el tema de la manipulación y el miedo, y de esa forma también liderar, porque hay diferentes tipos de liderazgo. ¿Tú consideras que el tipo de liderazgo que está utilizando ahorita mismo el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, es viable para su propósito? ¿O crees que podría haber otra forma de buscar esa conciliación a nivel latinoamericano? Entonces es una pregunta muy geopolítica, pero me gustaría saber de tu experiencia, si piensas que cómo ese tipo de liderazgo coincide con lo que estamos hablando acá dentro de tu libro. Mira, cuando hablamos de liderazgo, hay diferentes estilos de liderazgo que tiene que ver con el autocrático, tiene que ver con el líder coach, el líder visionario. Esos son algunos de los estilos de liderazgo que existen. Y cada uno de esos estilos debe ser utilizado dependiendo de la situación que se esté dando en el momento. Así que probablemente desde la visión de él, de la perspectiva de él, lo que está ocurriendo actualmente en los Estados Unidos implica este estilo de liderazgo para lograr lo que se quiere lograr. Mira, y llevando al tema político, te voy a compartir un poco acerca del milagro de Singapur, que se conoce como el milagro de Singapur. A ver, solamente si no me equivoco, este es un país que se independiza aproximadamente como el 60 y algo, 67 aproximadamente, no tengo la fecha exacta en este momento, pero en ese momento el liderazgo que se requería para potenciarlo a lo que es hoy no era un liderazgo democrático, quizás era un poco una mezcla, un liderazgo visionario con un liderazgo autocrático, ¿verdad? En donde desarrollo una visión de lo que quiero, pero esta visión se va a lograr a través no de la democracia, sino a través de esta mano fuerte, porque es necesario que se logre, o es necesario utilizar este estilo de liderazgo para lograr el objetivo que ellos estaban buscando lograr. Y podemos ver en este espacio lo que ha alcanzado Singapur como país. Así que todo va a depender de la visión que tenga el presidente Trump, de la necesidad que él haya podido percibir dentro de los Estados Unidos y haya decidido, ¿sabes qué? En base a estas situaciones, ya sea con el tema migratorio, ya sea con el tema económico, me parece que este es el liderazgo que requiero utilizar. Que esté bien o mal, le tocará a los Estados Unidos entonces poder, como quien dice, poder juzgar la gestión, pero desde su perspectiva es lo que él cree que debe estar utilizando. Más allá de que fuera de los Estados Unidos estemos de acuerdo o no con la gestión que está realizando, con la forma de liderazgo que está utilizando. Sí, ya yo sé qué tipo de liderazgo está utilizando el presidente de Estados Unidos. El liderazgo coercitivo. Coercitivo. Así, tan sencillo. Que está utilizando. Mira, aquí quiero primero que todo también dar un espacio a personas de Café Unido de Argentina que vieron la oportunidad de poder estar aquí contigo y poder entrevistarte. Chévere, aquí muy cómodo, Café Unido de Argentina, para que la persona que quiera tomarse un café rico pase por acá y se tome su café. Mira, hay un libro que se llama Donde existe un deseo, existe un camino. Quiero que me hables un poquito sobre ese libro. ¿Cuál fue tu inspiración? Ese fue mi primer libro, Donde existe un deseo, existe un camino. Sale en el 2019 y tiene que ver con aportar a que las personas puedan encontrar para ellos un propósito de vida. Hacerles comprender, y esto es desde mi propia experiencia, que las posibilidades existen. Sin embargo, para poder hacerle frente a esas posibilidades, yo debo salir y accionar. Porque sentados aquí nada funciona. Yo puedo hacer catarsis, Simón, pero no puedo entrar en una queja constante de las cosas no me funcionan. Primero, desarrollar una visión de lo que realmente yo quiero
desarrollar un plan para hacerle frente a esa visión y de cara a eso, entonces poder salir y trabajar y entender que va a llevar un proceso. ¿Cuánto tiempo toma el proceso? Dependiendo de cada persona y dependiendo de lo que realmente desees alcanzar. Pero lo que sí es cierto es que si tienes un deseo de alcanzar algo, el camino ya está. Y si no está el camino, se puede crear camino. Eso a través de la resiliencia, a través de la determinación y a través de encontrar cuál es el propósito fundamental por la cual para mí es importante poder trabajar en trazar ese camino para lograr eso que digo yo realmente desear. Con ese nombre, este título que tú hiciste de tu primer libro, es profundo. Ese nombre, ese título me lleva a una reflexión. Y tú mencionaste ahorita que eso es parte de tu experiencia. Correcto. Sin entrar en el tema de escudriñar sobre lo que te pasó o lo que tú dijiste, ¿por qué fue tu inspiración ese libro? ¿Por qué tú dijiste, sabes que tengo que plasmar este en un libro? Y veo que ha sido acogido bien por la población, o sea, y también está distribuido por Amazon, ¿no? Así que quisiera saber cuál fue tu mayor inspiración para hacer ese libro, en el sentido de que hubo un punto de quiebre en tu vida que tú dijiste, sabes que tengo que plasmarlo en un libro. Esa parte es bien interesante porque a veces que uno vive momentos, pero no sabe cómo plasmarlo. Y tú hiciste esa inspiración y coincidió con el título de tu libro. Mira, primero te hablar del título. Mi abuela, el título sale realmente por unas palabras que mi abuela decía. Mi abuela llega a Panamá en 1915 con mis bisabuelos, ella viene de Jamaica, y ella siempre decía algo. Ella vivió con nosotros hasta que yo tenía que 23 años, pero ella muere en el 95. Mi abuela siempre decía, where there is a wish, there is a way. Siempre decía eso. Y yo siempre me quedaba con eso. Ella me decía, siempre hay oportunidades de lograr algo. Si tienes un deseo, hay una forma de alcanzarlo. Hay que encontrar cuál es esa forma de alcanzarlo. Sin quejas, con resiliencia y con determinación. Y cuando yo veo la historia de mi vida, yo podría decir que la historia de mi vida no daba esto. Hoy en día, repito, más de 2 décadas en la banca, liderando equipos de alto rendimiento, gerente de seguridad y prevención de fraude, perito de la DJ, hoy en día miembro del Consejo Asesor del Harvard Business Review. Y eso solamente es el resultado de que llegó un momento en mi vida en el cual yo me dije, a ver, o me puedo quedar aquí quejándome de las circunstancias de la vida, del gobierno, del clima, o simplemente puedo levantarme y tomar acción en donde tenga que tomar en las áreas de mi vida para poder alcanzar eso que yo decido querer alcanzar. Y ahí nace una visión. Y la gran pregunta es, Daniel, ¿qué quieres lograr? ¿Cómo te quieres posicionar? Y eso automáticamente vas a encontrar personas en tu camino que van a coincidir contigo, que te van a poder ayudar, que van a poder mentorarte, que van a poder guiarte para poder alcanzar eso que tú deseas. Pero eso nace realmente de tú sentarte y decir, yo realmente necesito tomar responsabilidad de mi vida. No quiere decir que los eventos no puedan afectar. Ojo, esto no quiere decir eso. Pero es a pesar de los eventos, cómo decides convertirte en un observador diferente de los eventos, pero un observador que te potencie y no que te detenga. Y muchas veces se toman los eventos en nuestras vidas y nos detienen. Es decir, no, ¿cómo puedo darle la vuelta a la pirámide? ¿Cómo puedo darle la vuelta a la tortilla? Y decir, esto que ocurre o esto que ha ocurrido, ¿cómo hago que me potencie? ¿Qué aprendizajes tengo de esto para yo poder alcanzar lo que deseo? Y ahí fue en ese punto de quiebra donde dije, ¿sabes qué? Tenemos que seguir hacia adelante. ¿Qué más podemos hacer? ¿Qué deseas alcanzar en la vida? Y bueno, por aquí estamos obteniendo los resultados. Y viéndolo por encima, el libro tiene mucho potencial, te lo comento, ya estaba viendo el prólogo, cómo la dinámica del libro, la verdad que es inspirador. Hay otro libro con un título también bien, esos títulos que tú tienes son muy buenos, Daniel. Este título que tienes en tu siguiente libro, que es Trasciende, Principios de Vida, Liderazgo y Impacto. Quiero que me hables un poco sobre ese libro y cuál fue tu mayor inspiración y por qué lo hiciste. Mira, ese libro yo empecé a escribirlo en la pandemia
Y es interesante porque en la pandemia ya yo no estoy laborando a nivel corporativo y estoy en pleno proceso, porque yo salgo de nivel corporativo en el 2019, pero salgo con la idea del desarrollo de la academia de liderazgo y desarrollo personal, la academia que tenemos ahora, que se llama Lidera con Propósito. Ese es el nombre de nuestra academia de liderazgo. Y yo salgo de nivel corporativo con esa visión, pero en el 2020 arranca la pandemia y te preguntas, en este momento de la pandemia no están contratando personas para capacitaciones de liderazgo, no están contratando coaches para personas de liderazgo. Y te preguntas, ¿qué haces en ese momento? En ese momento dije, voy a escribir un libro, porque empecé a preguntarme, ¿cómo podemos, como líderes, tocar la vida de las personas más allá de las cuatro paredes de una oficina? Y ahí nace Trasciende. Pepe Mujiz, que es el presidente de Uruguay, tiene una frase muy interesante que dice, el liderazgo realmente es dejar un cúmulo de personas que te supere. Eso es realmente impactar la vida de las personas. De una forma de aquellas personas que están en tu equipo, aquellas personas que están en tu entorno, puedan sentirse inspiradas por tu liderazgo y que esa inspiración permee en su familia, permee en su entorno, permee en su sociedad. Y eso nace de, nuevamente, el propósito de vida. ¿Para qué estoy aquí? Encontrar ese propósito, incluirlo dentro de tu liderazgo y ahí nace Trasciende. Pero Trasciende tiene aproximadamente, si no me equivoco, tiene 10 capítulos. Es un libro aproximadamente de 240, 260 páginas que invita a las personas a eso. ¿Cómo puedo yo impactar más allá de mi entorno? ¿Cómo yo puedo hacer que cada conversación, cada interacción, cada lugar donde yo llegue, dejar una huella y no una cicatriz? Y con esto no quiero decir, a ver, que tenemos que ser falsos. Hay cosas que no me agradan, no me agradan. Hay cosas que no te agradan, no te agradan. Pero inclusive la forma en la cual compartes tu perspectiva y tu punto de vista es para dar a luz una idea que probablemente todavía no había sido tomada en cuenta. Y eso es trascender, no quedarnos en este espacio, sino que esta conversación que nosotros, Simón, estamos teniendo, esta entrevista, alguna persona diga, ¿sabes qué? Esto o lo había escuchado y quiero reforzarlo, o esto no lo había escuchado. Y es preguntarnos, ¿cómo puedo aplicar algo de lo que escuché en esta entrevista en mi vida personal? ¿Cómo puedo aplicarlo en mi vida de pareja? ¿Cómo puedo aplicarlos en mis finanzas? ¿Cómo puedo llevar alguno de estos conceptos a mi equipo de trabajo? Inspirarlos de una forma que cuando lleguen a sus casas digan, ¿sabes qué? Tuve una conversación interesante. Eso es trascender. Y hay empresas, las empresas TILS, hay empresas que están gerenciando de esta forma, que están liderando de esta forma, porque su enfoque no es solamente la parte de resultados, sino de poder aportar algo más grande que ellos mismos, y eso da nacimiento a Trasciende, principios de vida y liderazgo que impactan. Trasciende yo también lo identifico, no sé si comparten mi opinión. Trascender es vivir después de la muerte. Trascender es dejar una huella aquí y que la persona te vea, pero no físicamente, sino te vea en los recuerdos, ya sea plasmado en un libro, ya sea qué hiciste para el país, ya sea lo que mencionaste, ¿no? Nosotros tenemos que ser agentes de cambio, tratar de hacer las cosas bien, definir lo que queremos en nuestra vida y dejar huellas ya sea en nuestra familia, en la sociedad, en ese punto de reflexión para poder hacer las cosas bien y que la gente entienda que uno muere cuando es olvidado, pero si uno sigue haciendo cosas buenas y uno se va deteniendo, uno deja y uno trasciende. Yo creo que ese título me impactó muchísimo cuando lo estuve viendo, un poco lo que estaba diciendo, y me llama también a la reflexión de que muchas personas, tú estabas hablando sobre que cómo hacer para voltear la pirámide, mencionaste, ¿no? Hace un ratito, cómo hacer para voltear la pirámide. Voltear la pirámide. Exacto. ¿Cómo yo puedo tener ese enganche? Porque hay muchas personas que la inteligencia emocional no la tienen. Entonces, ¿cómo poder hacer que esas personas que son líderes, que de repente quieren cambiar, pero tienen esa situación de que explotan ante adversidades y no pueden mantener su vida, no pueden controlar la ira? ¿Qué hacer en ese aspecto? Porque es una realidad. Mucha gente que puede estar muy preparada, como mencionamos, pero no aguanta y no puede controlar esa ira. ¿Qué hacer con esta persona? ¿Qué aconsejas tú?
Mira, casualmente en mi último libro, Autorresponsabilidad, yo dedico un capítulo completo, uno a lo que tiene que ver el desarrollo de las emociones y el otro lo que tiene que ver al desarrollo de la corteza prefrontal. Y cuando esto que me mencionas, que dice que la persona no puede controlar la ira, en autorresponsabilidad te lleva a retar ese pensamiento. ¿Realmente no puedes controlar la ira o es algo en la cual no has trabajado? Y generalmente las personas responden, es algo en la cual no he trabajado. Porque no me digas que no puedes controlar la ira. Mire, te pongo un ejemplo a nivel corporativo en una capacitación. Una persona me dice, bueno, es que yo soy así. Yo soy volado, yo no lo puedo evitar. Y yo le hice una pregunta. Digamos que entra ahora mismo, en este momento, el presidente de la compañía y te llama la atención de una forma que quizás no sea la mejor. ¿Qué haces? Y la respuesta de la persona fue, espérate, dame un momento, es el presidente de la compañía. Y yo digo, entonces no puedo o has escogido no hacerlo. Porque si eres volado siempre, con quien sea, sin importar. Pero escogiste en ese momento poder regular porque era el presidente de la compañía. Pero ¿con quién nos regulamos? Uno, con nuestros familiares, porque son las personas que más nos quieren. Y dicen, bueno, no tienen otra opción. Y dos, con las personas que están bajo nuestro mando, ¿verdad? Porque entonces aplicamos lo que es, bueno, que eres el huevo y yo soy el bate, ¿verdad? Así que no importa lo que yo haga, no importa cómo yo actúe, yo simplemente voy a utilizar la fuerza contigo. Y puede que sí, se logren los objetivos, pero rompo un puente. Si al final el camino es escoger realmente lo que yo quiero. Y es como me gusta decir, es una historia que nos contamos para poder dormir bien de noche. Eso de que yo no puedo es mentira. Es algo que yo debo aprender a trabajarlo, que sí debo trabajarlo, que necesito quizás trabajarlo a nivel de psicología, quizás debo trabajarlo a nivel de programación neurolingüística, a través de coaching y de mentoring, a través de escoger cuál es la razón fundamental por la cual yo debo trabajarlo. Es más, cuando yo veo, hay unas estadísticas muy interesantes que te dicen el porcentaje de personas que hoy en día, Simón, están tras las rejas por no poder controlar la emoción de la rabia y se convierte en sentimiento de la ira. Y entonces al final dicen, ¿por qué lo hice? Y es poder trabajar en la autorregulación, poder trabajar en tus botones, poder dar un paso atrás en el momento en donde te estás dando cuenta que algo está creciendo en ti. Y eso es a través del autoconocimiento, a través de la autorregulación, a través de la autoconciencia, a través de saber dónde estoy yo parado. Pero no es un tema de que no puedo, es un tema de que tengo que trabajarlo, porque es un tema de gestión social y gestión de las relaciones. Con esto esto no es un tema de perfección, porque, yo también lo he vivido, pero en la medida que tú lo vas trabajando, vas conociendo cada vez más dónde están tus disparadores y no los expones, sino que piensas, aquí me voy a detener, aquí es el momento de pararme, aquí el momento es simplemente detener la conversación y decir, no es el mejor momento. Pero decirme, bueno, es que no puedo, es venderme una excusa. Cuando mencionas eso, disculpa, cuando mencionas eso, me llama la atención, mira, porque hay mucha gente que dice, yo soy así, pero cuando el jefe te habla, te quedas calladito, ¿no? Entonces, ¿cómo puedes regular eso? Tienes toda la razón. ¿Cómo tú puedes regular cuando tu jefe te habla, cuando te hace la voz? Pero no puedes regular cuando uno de tú a tú te habla, o cuando una persona que es un subordinado le da que habla. Hay que explotar con él. Entonces, no es un tema de no controlar la ira, sino es un tema de canalizar a profundidad con todas las personas a tu alrededor, ya sea de medios altos o la persona que está igual que tú. Ahora, dentro de lo que estás mencionando en tu libro, de lo que es el último, el autorresponsabilidad. Autorresponsabilidad. Hay unos temas ahí que tú consideres que son más profundos para que las personas compren el libro, para que sepan de lo que estamos hablando. En autorresponsabilidad, ¿qué tipo hay que dentro de los capítulos que tienes, cuáles son los que tú consideras que son importantes para no solamente los líderes de empresa, sino para liderar en tu vida personal, en tu vida, en tu ser como ser? Mira, yo le decía a las personas, muchas personas me hacían esta pregunta, yo les decía, el capítulo que a mí más me encanta es el capítulo número 9. Pero hay personas que me decían, no, Daniel, a mí me gustan todos los capítulos porque cada uno de los capítulos me ha desafiado en una parte diferente. La autorresponsabilidad en el liderazgo
la creación de puentes. Eso tiene que ver con la resolución de conflictos, lo que es el tema de las emociones, el tema de cómo me hago responsable de mi vida y salgo de lo que se conoce como el triángulo de la víctima. Es más, si existe algo que las personas me dicen en cuanto a este libro, me dicen, es muy difícil de leer porque te reta mucho. Y yo les digo, si usted cree que es difícil de leer, créame que escribirlo fue mucho más difícil. Porque la medida que lo escribí, en la medida que hacía investigaciones, me decía, wow, Daniel, a ver, en esta área hay mucho crecimiento por hacer. En esta área hay mucho crecimiento por hacer. Y el tema es tener la disposición. Y mira, y sabes que, Simón, es no caer en eso que muchas veces decimos, es que no somos perfectos. Yo entiendo que no somos perfectos, no quiere decir que no podamos apuntar a la excelencia. Porque si yo parto de que no somos perfectos, eso es simplemente yo estoy partiendo desde algo que es no estoy dispuesto a cambiar en esta área, porque simplemente digo, pero es que no puedo ser perfecto en todo, pero puedo apuntar a la excelencia y puedo decir, bueno, si en esta área necesito mejorar, entonces, ¿cuáles son las herramientas que necesito llevar a cabo? ¿Cómo puedo aplicar el concepto de liderazgo en esta área de mi vida? ¿Verdad? Entonces, yo diría que todos los capítulos, porque cada uno te reta en un espacio diferente de tu vida. Yo más bien te lo decía porque hay personas que, vamos a ver, estoy viendo lo que es parte de los puentes y lo que estás mencionando, pero yo diría, vamos a poner que, por ejemplo, no quiero decirlo porque la gente tiene que comprar el libro, obviamente, pero si un título del libro fuera cómo manejar la inteligencia emocional en momentos de adversidad. Entonces, la persona se siente identificada y dice, me quiero profundizar más en este capítulo porque yo me identifiqué con esa acción. Me identifico que yo soy una persona explosiva, o cómo hago para controlarla. Entonces creo que por ahí lleva la línea, ¿no? De que hay artículos, hay capítulos dentro de tu libro, pero hay capítulos que mucha gente como que pega más. Y ay, yo me gustó esta parte del capítulo porque hablaba sobre algo que yo siempre digo, siempre pasa en todos los libros, siempre hay un capítulo claro, que es como más pegajoso, ¿no? ¿Cuál consideras de tus libros? Vamos a decir los 3 libros, el capítulo más pegajoso, que tú sientas que muchas más personas como que les llama la atención para que las personas, de repente quizás, dentro de lo que estamos hablando, hay personas que coincidan, digo, oye, me interesa eso también. Mira, en base a la pregunta, voy a hablar de autorresponsabilidad. Yo diría que hay 3 capítulos fundamentales. Uno, la autorresponsabilidad en el liderazgo, porque no solamente habla de la responsabilidad de parte del líder, sino la responsabilidad de parte del colaborador, porque este es bidireccional. Hay muchos colaboradores que se quejan del líder y la pregunta que les hago es, dime cómo sería el colaborador ideal. Y una vez que la persona lo describe, ahora dime si tú eres ese colaborador o si tú eres el colaborador que a ti te gustaría tener como líder. Eso coloca a la persona en una posición totalmente diferente. Que la persona puede decir, ¿sabes qué? No. Entonces ya yo empiezo a tomar responsabilidad. El otro capítulo que yo diría tiene que ver con el tema del control emocional. Y un capítulo fundamental es el de la creación de los puentes, que tiene que ver con la resolución de conflictos, de cómo puedo yo hacer para poder resolver los conflictos, que es algo que no se maneja bien, que viene muy amarrado de la inteligencia emocional. Entonces, yo te podría decir que son 3 capítulos fundamentales que pegan mucho con las necesidades actuales a nivel de liderazgo y desarrollo personal. Dime algo, y de los otros libros, los otros 2 libros, ¿cuáles son? Porque quería saber de los 3. Quiero que la gente conozca los títulos y que sepan cuáles son los capítulos más que tú consideras, ¿no? Y dentro de eso, vamos a hablar tus planes a corto, mediano y largo plazo, y también cuáles son los proyectos que tienes seguir. Mira, de Trasciende, yo te diría que vivir con propósito, más allá de las 4 paredes de una oficina, ese es uno de los títulos fundamentales, porque a mí me parece que es lo que sostiene realmente al liderazgo, es tener un propósito. Mira, y esto nace porque las personas no siguen personas por seguir personas. Las personas siguen sueños, siguen propósitos, siguen visiones, siguen algo que conecte con ellas. Cuando nosotros vemos el liderazgo desde una parte transaccional, solamente no veo el propósito ahí mezclado, pero cuando empiezas a ver
los grandes líderes realmente no buscaban seguidores. Ellos tenían un propósito y salieron a cumplir ese propósito. Pero ese propósito llevaba un sueño interno que pegaba con muchas personas. Y cuando lo trabajo desde esa forma, entiendo, porque hoy en día se le llama líderes a esas personas, pero realmente eran personas que salieron a cumplir un propósito. Y en lo que tiene que ver con donde existe un deseo, existe un camino, tiene que ver, yo creo que uno de los títulos, uno de los capítulos que a mí más me mueve o más me movió, tiene que ver con cómo tú tomas el control de las diversas áreas de tu vida. O hay un capítulo también muy bueno que tiene que ver cómo trabajar el temor, cómo trabajas el miedo, ¿verdad? Y muchas veces se lucha para no tener miedo por algo. Y no hay forma, porque el miedo es parte de nuestras emociones básicas. El tema es cómo yo trabajo el miedo, cómo convierto el miedo en un aliado y entender que si no tengo miedo, quizás he perdido respeto a lo que voy a hacer. Y es ver el miedo como algo que me va a ayudar, como algo que me va a potenciar y no detenerme. Y esto lo aprendí de un gran amigo que me dice, los miedos tontos te detienen, los miedos grandes te impulsan. Y los miedos tontos, yo di una conferencia TEDx, había creo aproximadamente 300 y tantos de personas, no ha sido la conferencia con mayor personas que he dado, pero sí todo el enfoque de la conferencia TEDx por lo que hay detrás de la plataforma te reta mucho. Creo que me preguntaban, ¿no te daba miedo eso? No, claro que me daba miedo, pero el miedo tonto te detiene. ¿Cuál sería el miedo tonto? Bueno, ¿qué pasa si vas caminando al escenario y te caes? Bueno, te levantas y das tu conferencia. Muchas personas dirían, no, yo me detengo y me voy. Pero no es porque no tengan control de la conferencia, no es porque no se sepan la conferencia, sino es por la opinión que puedan tener las personas de ellos una vez que eso ocurra. Bueno, ocurrió, te levantaste y sigues adelante. Y muchos de nuestros temores tienen que ver con la opinión de las personas. ¿Cómo trabajas eso? Preparación. Preparándote y también dándote cuenta que si algo como eso ocurre, adivina qué, no pasa nada. Nos levantamos y seguimos adelante porque lo vemos como la vida misma. En la vida tenemos desafíos. A ver, tenemos reveses. ¿Y qué hacemos? ¿Nos quedamos ahí? No, nos levantamos y seguimos adelante. Así que ahí te comparto un poco de cada uno de los libros. Oye, mira, Daniel, que acaba de mencionar algo importante y es la parte de los miedos. Dentro de las aulas de clase, cuando yo estoy dando mis conferencias o me estoy dando mis cátedras en la Universidad de Panamá, Latina y demás, yo siempre me doy cuenta que hay una prueba diagnóstica que hago para saber cómo han sido las preferencias de los estudiantes y cómo son, algunos son introvertidos. Hago como el TIS, ¿no? De cada uno de ellos. Yo me doy cuenta muchas veces que una de las cosas más fundamentales o que más predomina dentro de las aulas de clase es el miedo a la exposición, el miedo a la crítica, el miedo a que se burlen. Entonces yo lo veo como que tienen mucho potencial, pero no se atreven a desarrollarlo porque tienen esos temores que tú mencionas. ¿Cuál tú crees que podrían ser alguna de esas estrategias para ellos liberarse de ese miedo? Yo sé que el miedo tonto es lo que tú mencionas, pero ¿cómo poder saber qué es el miedo tonto? Porque hay gente que no sabe cómo controlar. Cuando ve a la gente le entra un temor grande y no sabe lo que está perdiéndose por tener ese temor. Entonces, ¿qué recomendaciones tú le darías a mis estudiantes? Mira, que te estoy pidiendo esto ya a una escala ya de que dices, help me. ¿Qué haríamos para que mis estudiantes pudieran potenciar su capacidad? Mira, ojalá te pudiera dar una fórmula mágica para esto, pero al miedo se le vence pasándole por el medio. Más que vencer, no en lucha, sino que al miedo hay que pasarle por el medio. Ahí no hay otra cosa que hacer y preparación. Me preparo y le paso al miedo por el medio. Me paro y hago lo que tengo que hacer, entendiendo que todo es un proceso continuo de crecimiento. Es exponerte con 2 personas, exponerte con 3 personas, exponerte con 5 personas y ir ganando confianza. Me preparo y me expongo, Agarro a 2 de mis amigos y le digo, quiero que me escuchen. Y le hablas a tus amigos ya, sin juicio. Y ahí vas trabajando la confianza, porque la confianza es algo que se construye. Y eso es a través de la exposición. Que muchas veces digo, tengo miedo, pero no me expongo. Como que un buen día eso se va a quitar.
Eso no se va a quitar. Tener esta conversación genera ese miedo. Pero bueno, hoy me expongo. Pero ¿cómo lo haces tan natural? No, vas y te expones, entendiendo que he tenido una cantidad de errores en palabras que quería decir, en la entonación de las palabras. No pasa nada. Las personas les gusta que sea genuino. No hay problemas con eso. Créeme que eso está más en tu mente que en la mente de las personas, porque las personas realmente lo que buscan es conexión. Que tú conectes conmigo. Las personas realmente no buscan que tú digas todas las palabras de manera perfecta, que todo sea como robótico. No, a ver, no quiere decir que yo voy a tomar esto a la ligera. No, para nada. Me voy a preparar, voy a trabajar, pero tengo que exponerme. Y la única forma es pasándole por el medio. Ahí vamos y ahí aprendes donde tengo que aprender, que tengo que crecer y entender. A ver, si tú quieres el éxito, es como pedir la lluvia, pero también tienes que saber que viene el lodo. Y es entender que hay personas que no le vas a agradar, hay personas que no le va a agradar lo que dices, hay personas que van a decir, no sabe nada, y hay personas que van a decir, ¿sabe qué? Me gustó lo que dijo, aprendí mucho. Y es entender que es parte del proceso. Muchas veces quisiéramos como que agradarles a todo el mundo, como que todas las personas nos aplaudieran, como que todas las personas dijeran qué tan bueno es, pero eso tiene que ver con un ego interno mío. Entonces, cuando tengo ese ego no controlado, no me expongo porque sé lo que puede venir detrás. Pero bueno, es parte de la vida y es exponerme a esto. Oye, excelente información que nos acaba de brindar, y ya mis estudiantes en el minuto 46 de este programa lo tengo ya maquinadito para que puedan escuchar esa partecita del miedo, ¿no? Y tú crees, hablando sobre este tema, porque es muy importante saber esto, inclusive te quiero hacer la primicia que yo tengo un libro que tengo así como entredicho, que habla sobre el tema del miedo y el bullying. Qué bien. ¿Crees tú que esa influencia que pueda tener en tu crianza, en tu niñez, en esos consejos que te daba tu padre o tu madre, cuando te ponían ante personas y se molestaban, por mí me molestaron muchísimo. Mi papá siempre me decía, yo digo que él me trabajó demasiado, ¿cómo se dice? La autoestima. Mi papá trabajó demasiado en autoestima, tanto así, que él me decía, nadie es mejor que tú eres mejor que todo el mundo, tienes que hacer lo mejor posible. Yo decía, papá, pero él matea mejor que yo, tú lo puedes hacer mejor, tienes que trabajar en eso. En fútbol americano me decía, papá, es que yo estoy muy flaco para jugar fútbol americano, no importa, tú eres más rápido. O sea, él se buscaba como si tú no eres esto, eres lo otro. Eres lo otro. Si tú eres, yo decía, no, es que yo no soy bueno para basquetbol, eres alto, aprovecho tu altura. O sea, siempre buscaba esa parte que me estimulara. ¿Tú crees que eso también sería un factor, Daniel, que hay personas que no tienen ese mentoring o esa persona que está en tu niñez diciéndote las cosas para estimularte, y lo que hace es que también aportan a tu negatividad y a esos miedos? ¿Tú crees que eso también pasa en la empresa? No, más que creerlo, estoy seguro que es así. Yo he tenido la oportunidad de trabajar coaching deportivo, por lo menos a nivel de la Selección Nacional de Baloncesto y con algunos equipos profesionales. Y hay algunos padres que le han dicho, bueno, si quieres hablar algo, puedes conversarlo con Daniel. Y vienen con algunos temas de sus hijos, en temas de cuando los hijos están en algunas academias. Y es que hay un exceso de crítica con los jóvenes. Muchas veces, esto no lo haces bien, esta idea que tienes no es buena, más que preguntarle, ¿cómo podemos construir en base a esta idea? Porque los jóvenes, y cuando eres muy niño, tienes alguna idea que de adulto tú dices, eso no se puede, ¿pero qué es lo primero que se dice muchas veces? ¿Cómo se te ocurre esta idea? Entonces la persona deja de pensar, deja de opinar. Entonces, cuando yo critico mucho, entonces no abro la opción a poder equivocarme y simplemente el miedo empieza a controlarme. Por eso el tema de poder aportar a reencuadrar las ideas, las situaciones, las acciones, ayuda a la que la persona genere confianza. Por lo menos eso que menciona que hizo tu padre contigo. Bueno, es que yo no soy muy bueno para fútbol americano. Él dice, en esta área no, porque se requiere más de esto.
pero en esta área sí, porque en esta área es muy rápido. Entonces te ayudó a enfocarse en tu talento. Papá, yo no soy bueno para el baloncesto. Bueno, quizás como centro no, pero quizás como point guard sí. O sea, no me digas que no eres bueno en baloncesto, ¿verdad? Ahora, eso es fundamental porque hay muchas personas que vienen con eso y eso se guarda en el hipocampo y ante cualquier estímulo dicen, tengo miedo, tengo miedo. Ahora bien, ¿cuál es la idea detrás de lo que yo comparto? En que llega un punto, Simón, en la cual ya no podemos decir, es que mis padres hicieron esto conmigo. Es, ok, sé que ocurrió, sé que hicieron esto, ¿cuál es mi responsabilidad y cómo puedo yo afrontarlo? Exponiéndome, no hay más nada que hacer. Porque si me quedo con la idea de que mis padres hicieron esto conmigo, estoy viviendo en el triángulo de la víctima y no en el triángulo de la autorresponsabilidad. Oye, qué buen programa hemos tenido en el día de hoy. Quiero agradecerte, o sea, un abrazo a la distancia. Lo has hecho como yo quería escuchar sobre el tema. Me ha dado muchas luces, has hablado sobre lo que era exponer todos estos temas de tus libros. Entendimos la parte de cada uno de ellos, extraímos los capítulos más interesantes que considero que pueden llamarle la atención a las personas que puedan comprar tu libro. Cuéntame, ¿dónde pueden conseguir los libros, tus libros, Daniel, para que las personas que puedan tenerlos? Mira, mis libros están disponibles para aquellas personas que no residen en Panamá, lo pueden obtener en Amazon. Autorresponsabilidad está en inglés también, es un libro publicado en español y en inglés. Y aquí a nivel nacional, en las librerías River Smith pueden obtener mis libros también. Dime algo y quieres decirme cuáles son tus proyectos a corto o largo plazo y si quieres saludar a algunas personas ya que estamos terminando el programa. Mira, mis proyectos están enfocados en estos momentos en la parte corporativa, ¿verdad? Ayudar a las empresas nuevamente a potenciar la influencia de sus líderes para que se generen esos cambios positivos en sus equipos. Pero la idea fundamental de esto es que los líderes puedan ser transformados de una forma que permee en la sociedad. Algún otro proyecto que estamos llevando a cabo es que Autorresponsabilidad y Trasciende, que son 2 libros más enfocados en liderazgo, que el primero, donde existe un camino, tiene que ver más con el desarrollo personal, pueda llegar a ser libros funcionales dentro de las universidades y dentro de los colegios, porque hemos podido percatarnos que a niveles, ejemplos, universitarios, los libros que más se utilizan son libros administrativos, claro, porque las carreras son administrativas, pero queremos que estos libros formen parte del desarrollo de liderazgo de los estudiantes, porque a nivel corporativo te percatas la gran necesidad o el desconocimiento, la falta de educación per se en temas de conceptos fundamentales y básicos de liderazgo a nivel universitario y también a nivel colegial. Es un proyecto que tenemos entre manos y estamos tocando puertas en universidades y también en algunas escuelas para que esto sea incluido dentro del pensum académico. ¿Algún saludo a alguna persona que quiera saludar a colega, familia? Cuéntame ya para Bueno, para finalizar, bueno, como siempre, saludar a mi esposa, Saskia Castel, debe estar escuchando el programa, un pilar fundamental de verdad en todos estos proyectos que llevamos en la academia, en toda esta exposición de la Academia Liderazgo con Propósito y de la distribución de los libros. Enviarles saludos también a ella. Muchísimas gracias, Daniel. Primero que todo, quiero darte las gracias por esta entrevista, por poner tus libros importantes. Tienes las puertas abiertas en nuestro canal 107.7 FM, informativa, educativa y cultural en la Universidad de Panamá, y transmisión también por el canal de YouTube. Y ya saben, así llegamos al final de otra emocionante edición de Sin Miedo al Éxito. Queremos agradecer a todos nuestros oyentes de la 107.7 FM de la Universidad y a nuestros seguidores del canal de YouTube por acompañarnos una vez más. Esperamos que hayan disfrutado del programa y que la historia de nuestro invitado y explicaciones hayan sido inspiración y motivación para seguir adelante en sus propios caminos hacia el éxito. No olviden que cada paso que damos, por pequeño que sea, nos acerca más a nuestros sueños. Queremos agradecerle a Daniel Castel y bueno,
terminamos el programa excelente con este invitado de lujo y nos estaremos viendo la próxima semana con otro invitado dando información inspiradora y ayudando a la sociedad, que es lo más importante. Muchísimas gracias y hasta pronto. Saludos. Muchas gracias, Simón. Saludos.